Buenos días, mi nombre es Ana Olaizola y soy profesora titular del Departamento de Ciencias Agrarias del Medio Natural de la Universidad de Zaragoza. También pertenezco al Instituto de Investigación Agroalimentario del Gobierno de Aragón y además soy miembro del grupo de investigación reconocido por el Gobierno también de Aragón de Sistemas Socioecológicos Agrarios. En el marco del proyecto Previnovic, pues vamos a hablar de los incendios forestales y los programas de prevención de incendios mediante el pastoreo en España. Como es sabido, los incendios forestales suponen una gran amenaza para los ecosistemas forestales, sobre todo en los países mediterráneos, pero no solo desde una perspectiva medioambiental, sino que tienen un gran impacto económico y social. En estas figuras, en la izquierda, podemos ver la evolución del número de incendios en España desde 2005 a 2024. Entre el año 2015 y 2024 se han reducido un 35% el número de incendios en España respecto a la década anterior. Sin embargo, si vemos la evolución de la superficie afectada por los incendios en España, en esas mismas fechas, pues podemos ver que esta reducción no es tan evidente. Es decir, no se ha producido la misma reducción en cuanto a las hectáreas quemadas. En los escenarios de futuro se predice que cada vez va a haber como menor número de incendios, pero que el impacto, la superficie afectada por estos incendios va a ser mayor. Por ejemplo, en 2025, el año pasado en España, pues fue un año muy catastrófico en cuanto a terrorífico de incendios y se quemaron más de 400.000 hectáreas, que eso es 4 veces más que la media anual de los últimos 15 años en España. El fuego ha sido y es un elemento natural de cambio en los bosques mediterráneos. Sin embargo, los grandes incendios forestales que están sucediendo son relativamente frecuentes o nuevos en estos países del ámbito mediterráneo. Entre los factores que explican estos grandes incendios forestales, pues el cambio climático, por supuesto, pero también los cambios en los usos del suelo y el abandono de las actividades agrarias tradicionales. Por ejemplo, en el caso de la ganadería extensiva, pues en el año 86 en España se pastoreaban unos 23 millones de hectáreas y en 2021, según Casero, pues las hectáreas reconocidas como pastos permanentes que reciben ayudas a nivel europeo, pues son aproximadamente 6 millones, es decir, se han reducido considerablemente. En la figura podemos ver la disminución que ha sufrido el censo de ganado ovino en España desde el año 92 hasta 2023 y vemos que ha ido descendiendo, sobre todo desde 2007, el descenso que se ha producido en cuanto a cabezas de ganado en España ha sido un 39%. Este abandono de las actividades agrarias tradicionales, en definitiva de cambios en los usos del suelo, ha provocado una reducción de ese paisaje mosaico tradicional de las zonas rurales que fragmentaba esa biomasa combustible. Es lo que ha generado o lo que está contribuyendo a generar estos grandes incendios forestales. Al mismo tiempo, los servicios de prevención y de extinción de incendios se han mejorado y se ha mejorado su eficacia, pero esto ha supuesto un incremento muy importante de los costes para la prevención, pues, de desbroces mecánicos, etcétera, que contrasta, ¿no?, con los limitados presupuestos que disponen las administraciones públicas. Es en este contexto de grandes incendios forestales, etcétera, en el que han surgido programas o proyectos de prevención de incendios mediante el pastoreo, fundamentalmente en países del sur de Europa, en países mediterráneos. En esta figura podemos ver algunos de los programas que se han desarrollado en España. Hemos realizado una revisión bibliográfica y en los últimos 40 años se han desarrollado más de 30 proyectos o programas que incluyen el pastoreo como medida para la prevención de incendios.
Podemos ver en esta figura, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la RAPCA es una red de pastoreo en cortafuegos que ha sido pionera, lleva activo desde 2005. No he comentado que los programas o proyectos cuadrados de color verde son programas que siguen en activo, que están en activo hoy en día. Por el contrario, los programas cuadrados de color naranja, pues no han tenido continuidad, no están en activo en la actualidad. Como decía, la RAPCA es un programa que ha sido pionero y que ha servido de modelo o de referencia para el desarrollo de otros programas o proyectos, como por ejemplo Gran Canaria Pastorea, que se inició en 2022. El Plan de Desbroces de La Rioja también lleva en activo muchos años, desde el año 1986. Es un plan que, como su nombre indica, el objetivo es realizar desbroces y posteriormente el pastoreo. En la figura podemos ver que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una de las que más proyectos o programas ha desarrollado en estos años, y algunos, como vemos aquí, permanecen activos, están activos, quiero decir. Ya en los programas de desarrollo rural de 2014 y que tienen continuidad en la actualidad, se planteaban ayudas para el pastoreo, para la prevención de incendios. También han surgido otras iniciativas, como el proyecto de ramas de foc, que surgió en la provincia de Gerona en 2016, que los ganaderos pastorean zonas también que se consideran estratégicas para la gestión de riesgo de incendios, y además se certifican los productos ganaderos producidos por estos ganaderos que participan en el proyecto. El Plan 42, que se desarrolló en Castilla y León, que finalizó en 2011, tuvo una vigencia de unos 8 años, fue un programa de prevención de incendios integrador, participativo, y que quería generar cambios en los hábitos de utilización del fuego, de impulsar esa cultura forestal, etcétera. Y finalmente incluía, a lo largo de su desarrollo, llegó a incluir 154 municipios de esta comunidad autónoma. En esta tabla podemos ver qué entidades participan en estos proyectos o han participado. Entonces, en general, podemos ver que los programas se han implementado por parte de las administraciones públicas a diferentes niveles, mayoritariamente a nivel de la comunidad autónoma, pero también a nivel provincial. Y en alguno, por tanto, la financiación en su mayoría, como vemos, es pública, es decir, los ganaderos van a recibir en algunas ocasiones una cierta compensación por su participación en estos programas, pero vemos que también hay algunas iniciativas en las que la financiación es mixta. Por ejemplo, el caso que hemos comentado, ramas de foc, o el proyecto Incendios Cero, que se desarrolló en la provincia de Soria. En cuanto a otras instituciones que han participado en esa puesta en marcha, pues podemos señalar que en algunos casos han participado investigadores, como es el caso de la RAPCA, con investigadores del CSIC de Granada, o el proyecto Mosaico, que participa la Universidad de Extremadura. En cuanto a las superficies que se pastorean en estos programas, qué tipos, si están protegidas, pues en esta tabla podemos ver que lógicamente se pastorean en mayor medida superficies públicas, pero también privadas, que si bien es cierto que en muchos programas se pastorean cortafuegos, pero no solo cortafuegos, sino zonas aledañas, o también en algún caso zonas que se consideran estratégicas para la gestión del riesgo de incendios. Normalmente estas zonas son decididas por los responsables de incendios, es decir, participan los servicios de extinción de incendios. También podemos ver que la mayoría de estos programas
se pastorean zonas protegidas, es decir, zonas de alto valor natural. Y en cuanto a las especies ganaderas que participan, el tipo de ganado, pues vemos que mayoritariamente es el ovino y el caprino. El vacuno y otras especies, sobre todo el vacuno, también participa, pero en menor medida. Respecto a las hectáreas que gestionan estos programas, de la información bibliográfica, pues podemos ver que, por ejemplo, claro, destaca el proyecto Mosaico, que no he comentado, que es un proyecto que se puso en marcha en Extremadura y que continúa en activo. Su objetivo era básicamente crear cortafuegos productivos, es decir, mediante generar actividades agrarias, ganaderas y forestales, de tal forma que se recupera o se intenta recuperar ese paisaje en mosaico y estas zonas tienen una menor carga de biomasa combustible y por tanto se evita la propagación de incendios. Como incluye no solo ganadería, pastoreo, sino otro tipo de superficies, pues llegó a gestionar o ya llegó a gestionar 300.000 hectáreas. También es el caso de La Rioja con 37.000, que ha sido un programa que lleva muchos años. Y, por ejemplo, el caso de la RAPCA de Andalucía, que es un programa de pastoreo en cortafuegos, pues asciende a unas 6.100 y, por ejemplo, ramas de Fox serían unas 8.500 hectáreas. Hemos analizado o hemos estudiado el impacto de los incendios mediante las estadísticas de incendios disponibles que se han producido en algunas de estas zonas incluidas en programas de pastoreo. En concreto, en esta diapositiva podemos ver municipios incluidos en la RAPCA de Andalucía, que tienen una marca roja, están redondeados en rojo, concretamente en la comarca de Axarquía y en la comarca de la Alpujarra almeriense. Las figuras de arriba representan el total de hectáreas quemadas en el periodo anterior a la puesta en marcha de la RAPCA, desde el año 85 hasta 2004, y las figuras de más abajo representan la superficie total quemada en el periodo 2005 y hasta 2021, que es el último año disponible. Entonces, podemos ver que la superficie total quemada en municipios como Alcaucín, que está incluido en el pastoreo de la RAPCA, pues se han reducido un 88% entre ambos periodos, y en el caso del Laujar de Andaras un 69%. Es cierto que en otros municipios podemos ver que también se reduce de sus municipios próximos que no están incluidos, pero en algunas ocasiones esas reducciones no se han producido o no son tan acusadas. No obstante, aquí podemos ver los datos de la superficie media anual quemada en hectáreas. Entonces, en la figura de arriba, es decir, en estas figuras, las barras de color verde corresponderían a los periodos 1985-2004, es decir, anterior a la puesta en marcha de este programa, y las barras de color naranja incluiría, pues eso, desde su puesta en marcha hasta 2021. Bien, entonces, por ejemplo, en la Alpujarra granadina, como hemos visto, la superficie media anual quemada ha pasado de 23 hectáreas a 3. Eso se supone una reducción del 86%. Y esta reducción, esta diferencia que observamos, son estadísticamente significativas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del municipio de Ronda, que se han reducido la superficie media anual quemada un 75%, y estas diferencias que observamos son estadísticamente significativas. Quizás llama la atención Parauta, que vemos que se ha producido en este municipio una reducción muy importante, pero las diferencias no son estadísticamente significativas, probablemente debido a que hay bastante variabilidad interanual. Aquí tenemos otros municipios, por ejemplo, Laujar de Andaras, que hemos comentado anteriormente. La superficie media anual quemada se ha reducido un 95% y, por ejemplo, en los barrios, en el campo de Gibraltar, un 90%. Si vemos un poco los incendios en los municipios de la comarca del Bierzo, son municipios
que estaban incluidos en el Plan 42, que como hemos comentado, pues finalizó en 2011. Entonces, en la figura de arriba serían la superficie total quemada anual, la evolución en el periodo 85-2001, que sería antes de implementarse el Plan 42, y en la figura de debajo vemos ese periodo de 2002 a 2011 en el que ya estaba funcionando el Plan 42. La superficie total quemada, comparando ambos periodos, se redujo un 79%. Si observamos el impacto de estos incendios en algunas comarcas incluidas en el Plan 42 y concretamente considerando los municipios de estas comarcas que estaban incluidos en este plan, pues vemos que la superficie media anual quemada, en este caso las barras de color verde, sería antes de la puesta en marcha del Plan 42. Las barras de color rojo sería en el periodo que estaba activo el programa y posteriormente serían las barras de color marrón. Entonces observamos que tanto en las comarcas del Bierzo, como en las Merindades, como en Sanabria, se han reducido pues, un 64%, un 73% y un 26% respectivamente, y además esas diferencias que observamos son estadísticamente significativas. A modo de conclusiones, pues los programas de prevención mediante el pastoreo lo que pretenden es reducir esa carga de combustible en las zonas forestales y también facilitar esa tarea de extinción de los servicios de prevención de incendios y reducir los costes en prevención de estos incendios. Estos programas se ve que contribuyen a la reducción del riesgo de incendios en las zonas donde se aplican. Además, estos pastoreo en estas zonas facilita el acceso y la seguridad de los servicios de extinción de incendios forestales en el caso de que se produzca un siniestro, un incendio, y este aspecto no se refleja en las estadísticas de incendios, es decir, en la superficie quemada, pero sí que se reconoce en los informes que elaboran los servicios de extinción de incendios. Es decir, que si no existiese a lo mejor estas zonas, las superficies afectadas por incendios podría ser mayor. Hemos visto la variedad de iniciativas, proyectos que se han desarrollado en España, lo que nos indica que es una oportunidad el desarrollo de estos programas de pastoreo para la prevención de incendios. Lo que sí que sería necesario es explorar iniciativas más innovadoras en el marco del pago por servicios ambientales que prestan los ganaderos. Y esto sí que es un enfoque más novedoso en el sector agrario. Además, estas iniciativas o estos programas contribuirían a mantener la ganadería extensiva y, por tanto, las zonas rurales. Muchas gracias por su atención.